nombre es Wichi de Vedado, estamos en 17K, número 201 del Vedado, Habana, Cuba. Soy DJ productor y este es el lugar donde produzco toda mi música, como ven, bien underground. Este es mi lugar de trabajo, yo no tengo que ir a una oficina, hacer nada, esto es aquí todo, inventar música y después en las noches, los días toco en los clubs y ahí mezclar música y pincharle a la gente la música que creo. Bueno, yo empecé en el año 98-99. Había un club aquí que se llamaba Atelier. Iba mucho los domingos y empecé a escuchar esta música del rock y música electrónica. En aquellos momentos comenzaba con Prodi, Chemical Brothers y toda esta cosa que empezaba a entrar esta música aquí a Cuba. No se escuchaba mucho. Y empecé a interesarme por esos sonidos y ese tipo de timbres. Después vinieron aquí un grupo de alemanes, DJs, productores también. Ellos traían mucha música ya muy electrónica, muy ácida, muy diferente. Y empecé a experimentar, tratar de crear, hacer algo parecido a eso. Y después las llevaba a esos clubs donde tocaban esa música rock industrial. Le decía, mira, ponme eso ahí para que... Y a ver cómo suena, a ver la gente cómo reacciona. Y así poco a poco fui entrando en ese mundo, ¿no? Yo he tomado la posición de ser un DJ creador, ¿no? Productor, de crear mi sonido, crear mi música. Y he dejado un poquitico al lado esta parte de ser más comercial en cuanto a tratar de ganar dinero más fácil. Como hay otros DJs aquí en La Habana que sí, que ponen la música que suena en el momento, la música que sale por videoclip, que sale por la televisión. Pero realmente no es la posición que yo he tomado. Yo siempre he tratado de hacer mi música y que la gente me conozca por la música que hago. Ellos también dicen, no, sí, porque el DJ también es un artista, pero el DJ es un artista el que crea su música, el que hace una función, un espectáculo con un sentido, ¿no? Que le busca un sentido a lo que hace. Eso es lo que he tratado de hacer yo, ¿me entiendes? Yo he tomado clases de piano, aunque no soy pianista ni sé tocar el instrumento así como tocarlo muy bien. Eso ha sido muy polémico, sobre todo con instituciones de la música, porque ellos dicen, por ejemplo, ¿de dónde tú vienes? ¿Qué música tú haces? ¿Dónde tú estudiaste? Es otra forma de hacer la música, ya no es solo por notas y cosas, ahora también son dibujos, colores, formas. Que la era digital esta ha facilitado, ¿no? Todas esas cosas para los que hacemos música digital. Y cuando el sonido al final es música, se entiende como música y la gente lo baila como música, entonces es música cubana, porque la hago aquí en Cuba, para el público cubano, y es así. Realmente el problema es que en Cuba, como esta cultura de DJs, productores y eso, está como muy underground todavía. Nos hemos mantenido bien al margen, no porque nosotros queramos, sino porque se nos ha mantenido al margen de instituciones y de disqueras discográficas. Todo lo hemos hecho nosotros bien independientes. Entonces siempre hemos estado muy en contacto con el público, ¿no? Entonces, como empezamos siendo como una familia, ¿no? Que siempre íbamos las mismas personas, 200 personas al lugar, y ahora somos 5.000, 6.000, ¿no? Entonces uno no se siente tan como estrella, ¿no? Se siente más ahí con la gente y eso. En general, toda esta cultura aquí es bastante familiar. Somos un grupo así de amigos que siempre voy a escucharlos y eso, y todo eso me da ideas también, y veo lo que hacen, nos aconsejamos, mira, yo creo que esto aquí podías haber hecho esto, podías haberlo hecho lo otro. Y nos ayudamos, lo que necesiten, no sé, cualquier cosa. Yo creo que deberíamos agruparnos más bien y ponerle un nombre a nosotros como grupo, que eso sería lo más importante, como
crear un sello o un label. Estamos luchando por crear una organización institucional realmente que nos represente. Y eso es lo que estamos ahora también basados. Ya cuando tengamos eso sí podemos crear un label, sí podemos desarrollarnos mucho más porque estamos ya organizados y reconocidos, ¿no? por el Instituto de la Música. He hecho 4 demos. Pues son varias etapas. 2001-2004 es como más trip hop. Tengo otra compilación de 2002 a 2006 que es más funk. Y tengo otra 2007 que es más electrónica. Y ahora mismo hice un disco que es con músicos de jazz, con un pianista que se llama Tony Rodríguez. Hicimos un disco que se llama The Jazz Session. Y ahí he aprendido mucho de música con él. Y él ha aprendido cómo yo trabajo este tipo de cómo hago esta música, ¿no? Estos beats y estos ritmos. Era como un sueño mío, crear música, ser DJ, hacer algo en la música. Y poco a poco, haciendo todas esas cosas que hice, llegué a un punto en que dije, bueno, ya estoy aquí, ¿entiendes? Ya no puedo ir más para atrás. Mi madre y mi padre me decían, no, tienes que buscar hacer eso y buscarte un trabajo, ¿me entiendes? Para que trabajes y bueno, eso lo hagas de hobby. Pero ese hobby se convirtió al final, ¿entiendes? En un trabajo.